Como ustedes saben, mañana es 1 de mayo y es el Día del Trabajo y de las y los trabajadores. Entonces tenemos muchas cosas que comentar al respecto. Para empezar, queremos expresar todo nuestro respaldo a la política laboral de avanzada que ha seguido el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estos años han sido muy fructíferos en materia de derechos laborales. Así como en el sexenio de Peña Nieto y de Calderón hubo graves retrocesos en los derechos de los trabajadores, en este sexenio, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hubo grandes avances en los derechos de los trabajadores. Se hizo la reforma para que los trabajadores pudieran elegir con voto directo a sus dirigentes, la reforma para que los trabajadores aprobaran, legitimaran con su voto los contratos colectivos, la reforma para establecer los nuevos sistemas de justicia laboral independientes del gobierno, como una rama del Poder Judicial, y los mecanismos conciliatorios correspondientes nuevos. De igual forma, se hizo la reforma para aumentar las pensiones, disminuir el número de semanas a laborar, que eran 1,250, se redujo a 800 para poder tener derecho a las cotizaciones ya en forma de pensión. También, por otra parte, se hizo la reforma para eliminar el régimen general del outsourcing y con eso muchísimos trabajadores recibieron su incorporación al Seguro Social y el reparto de utilidades que antes se les negaban. Y se hicieron las reformas, por ejemplo, en materia de derechos, de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, entre múltiples reformas de avanzadas. El país México ratificó el convenio 98 con la OIT en materia de libre sindicación y negociación colectiva y también ratificó el convenio 189 relativo a los derechos de las personas trabajadoras del hogar, entre otras reformas que se realizaron. A lo largo de estos años vimos una política salarial muy importante, que fue la del aumento al salario mínimo, que superó en términos reales, ya descontando la inflación, más del 100% de recuperación, incluso en la frontera más del 200% de recuperación en términos reales. Y también, por otro lado, se plasmó el aumento al salario mínimo en una reforma a la Ley Federal del Trabajo en estos años que dice que el salario mínimo nunca podrá actualizarse por debajo del índice inflacionario. Por cierto, es una reforma que ahora el presidente quiere llevar al artículo 123 de la Constitución, porque actualmente se estableció en este sexenio en la Ley Federal del Trabajo. Esta política de aumento salarial se llevó a otros terrenos también, sobre todo para favorecer a los trabajadores de la educación. Entonces, los trabajadores de la educación vieron aumentar sus ingresos significativamente a lo largo de estos años y todo eso ha constituido una política salarial muy importante que ha permitido disminuir los índices de igualdad y ha ameritado evaluaciones de los órganos de evaluación y mediciones de pobreza que han señalado que ha disminuido la pobreza laboral año con año a lo largo de esta administración. Y todo eso con todo y la pandemia que golpeó fuertemente a la economía nacional. En ese marco, también aquí en la Ciudad de México hemos llevado a cabo las medidas correspondientes. Nuestros secretarios van a ahondar en algunos de los datos e informaciones, pero quiero señalar, por ejemplo, que aquí en la ciudad tenemos el salario base más alto de todo el país. Eso quiere decir que la dinámica de aumento salarial, no solo del salario mínimo, sino del salario general, ha tenido uno de sus mayores éxitos, si no es que el mayor, aquí en la Ciudad de México. Y también, por otro lado, la Ciudad de México es la que tiene el mayor número
de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A reserva de que se ahonde en esta información, quiero comentar que también a nivel de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo diversas políticas de carácter laboral. Por ejemplo, aquí beneficiamos a los trabajadores que tenían salarios inferiores al salario mínimo. Como ustedes recordarán, había un rezago muy grande, había trabajadores que ganaban la mitad del salario mínimo o menos de la mitad del salario mínimo debido a la forma improvisada en la que se instalaron plazas al final del sexenio pasado, que no se hizo con los derechos y reconocimientos correspondientes, y en esta administración se niveló el salario de quienes ganaban alrededor de 3,000 pesos, un poco menos, un poco más, se aumentó para llegar al salario mínimo desde el año pasado. Quiero informarles, esto sería una nueva información, que este año vamos a realizar un aumento de aproximadamente o en promedio de un 20% para los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, para nivelarlos con el salario mínimo. Es decir, para seguir el ritmo de los aumentos que ha llevado a cabo el presidente de la República. Si bien logramos una nivelación con el salario mínimo el año pasado, este año el salario mínimo creció nuevamente en 20%, y así fue avanzando a lo largo del sexenio. Cuando empezó esta administración, el salario mínimo estaba en 2,658 pesos al mes, o sea, a fines del 2018, el salario mínimo era 2,658 pesos al mes. Al comenzar 2024, el salario mínimo está en 7,467 pesos al mes. Eso quiere decir que en un sexenio de 2018 a 2024, el salario mínimo pasó de 2,658 pesos a 7,467 pesos al mes. Con el objeto de seguir el ritmo que ha marcado el presidente en torno al salario mínimo, vamos a aumentarle a 61,942 trabajadores del gobierno de la ciudad que están en los niveles 89 y 79 y una parte de nómina 8, vamos a aumentarles el salario para que estén cuando menos en el salario mínimo, es decir, para que ganen los 7,467 pesos al mes, que ahora constituye el renovado salario mínimo. Esto es una información, un anuncio que estamos haciendo el día de hoy, sobre todo en el contexto del Día del Trabajo, sin menoscabo de otras decisiones importantes que se han tomado en materia laboral también. Ustedes saben, por ejemplo, que se ha aumentado el salario de los policías en un 9% anual sostenido, hasta sumar un 63% de aumento acumulado.